Hoy te voy a revelar el mayor secreto de los mejores jugadores de Last Island of Survival. Y comprenderás por qué muchos de los jugadores siempre tienen antes que tú las mejores armas, las mejores armaduras, tienen TNT, tienen C4, tienen de todo. Y tú simplemente te quedas rezagado. Hoy vas a aprender ese secreto y te vas a convertir en un gran jugador de este juego. Apenas empezando el servidor, solamente vas a tener un hacha en tus manos. Y si quieres sobrevivir, eso no te salvará la vida. Vamos a requerir que hagas el tutorial. Del lado superior izquierdo aparecerá un menú con unas tareas. Síguelas al pie de la letra y vas a conseguir tus primeras armas, que sería un revólver y una escopeta. Este lugar que vas a construir puede empezar sencillo, pero más adelante lo puedes ampliar, ya que vas a ir teniendo bastante loot y vas a requerir un lugar seguro donde puedas almacenar todo lo que consigas. Este juego está programado por el tiempo. Cada que tú rompes un árbol, una roca, una mena de sulfuro o de metal, o inclusive cajas donde sabes que hay armas, aparece un tiempo invisible y ese tiempo tiene una cuenta regresiva. Cuando termina, va a volver a aparecer el ítem. Y si tú tienes el control de las cosas que rompes y sabes cuándo vuelven a salir, ya tienes control de todo el loot del juego. Así que aquí es donde vas a agarrar ventaja, aprender a controlar ese tiempo. Lo primero que vamos a necesitar es nuestra tarjeta verde. Es muy sencillo conseguirla. De hecho, en el mapa, en varios lugares como los supermercados o las gasolineras, la vas a encontrar. De hecho, en el minimapa, si estás cerca de estas estructuras, te va a aparecer la tarjeta. También, inclusive, la tarjeta la puedes conseguir haciendo el tutorial. Y esta primera tarjeta nos va a dar acceso al verdadero loot. El siguiente paso es ir a las puertas verdes. Vamos a identificarlas y dentro encontraremos ya sea cajas o, como en este caso, veremos que hay una tarjeta azul ahí pequeña en el minimapa. Ya después de limpiar esta zona vamos a entrar al cuarto. Si nos damos cuenta, tiene muchas cajas y tarjeta. Un jugador novato lo que haría es abrirla, agarrarla y vámonos. Pero un jugador con conocimiento de lo que te voy a decir es el que saca ventaja. Ve esta imagen. Esto es la clave, muchachos. Cada 10 minutos donde agarres tarjetas verdes van a volver a salir. Pero en las puertas verdes, las tarjetas azules van a tardar 2 horas en volver a salir. Y las moradas cada 3 horas. Y los cuartos, como puedes ver en la parte de abajo, vuelven a salir todas las cajas en 45 minutos en la verde, 1 hora en las azules y 2 horas en las moradas. Si tú tienes conocimiento de esto y lo aplicas, vas a tener ventaja sobre cualquier jugador del servidor. Lo que vas a hacer cuando entres aquí, tomas la tarjeta y tomas el tiempo de manera inmediata, hora y minuto. Y a partir de este momento tú tendrás el control de este cuarto y nadie más va a poder agarrar el loot ni la tarjeta. Así que muy importante tomar el tiempo de esta zona. Las tarjetas azules, cuando las abres, vamos a hacer lo mismo. Tomamos nuestra tarjeta y tomamos el tiempo. Recuerda que la tarjeta morada, para que vuelva a spawnear, tarda 3 horas. Algo que yo hago es bajar simplemente a la barra desde arriba de mi teléfono y aparece 3:44. Lo voy a registrar y exactamente a las 6:44 ya spawnearía la tarjeta. Puedes venir 1 minuto antes y estar ya preparado para cuando salga la abres de manera inmediata. Y bueno, lo mismo lo vamos a hacer cuando abramos una tarjeta morada. Si nos damos cuenta, en estos cuartos no hay tarjetas, pero hay loot muy bueno y tarda 2 horas en volver a spawnear todo esto. Lo que vamos a timear es la caja grande, que es donde vas a sacar los C4s, las armaduras buenas, las ARs. Entonces, si tú controlas esto, nadie más va a poderte ganar esta zona. Solamente cuando duermas, ahí puede que le pierdas el tiempo. Pero es cuestión de que al otro día tengas la suerte de volver a encontrar la caja y de ahí volver a tomar el tiempo. Una de las cosas que también puedes timear, aparte de las tarjetas, son todos los recursos que hay en el mapa. Aquí, como podemos ver, vienen lo que son los minerales básicos. No son tan importantes porque de hecho hay en abundancia. Pero lo que sí puede ser importante, pues puede ser el titanio o los ores de energía, que también los puedes timear y duran 4 horas. La categoría de monstruos es también muy importante, ya que vas a poder estar matando de manera efectiva a los monstruos espíritus. Y recuerda que esos son tan valiosos porque sacarás muchos componentes y steel para tu base. Mátalos, toma el tiempo y cada media hora regresa por ellos.
La categoría de boss es muy importante, ya que esto puede determinar quién puede ganar un server o no. Puedes controlar lo que es el mutante o el Avenger, lo que es el helicóptero, el tanque y los drops. Si te das cuenta, salen en el mapa. De hecho, en este mapa, como puedes ver, sale inclusive hasta la medalla, pero en servidores sociales. Pero algo que es crucial y que debes de controlar es el tanque, amigo, ya que destruyendo el tanque es el único que te puede dropear el horno de titanio. Si tú tienes un horno de titanio, puedes tener la base más segura del servidor. Ahora bien, si tú evitas que alguien más se lo haga y tú lo haces constantemente, lo que vas a hacer es que todas las bases del server se mantengan a steal. Y eso puede ser muy bueno si quieres raidear. Algo que también se recomienda es no activar el hangar, ya que tú activando el hangar en ese momento la gente sabe más o menos a qué hora sale el tanque, y si tú no activas el hangar la gente está perdida, tiene que estar buscando horas y horas a ver cuándo sale. Y tú lo que puedes hacer cuando ya tengas bien controlado el tanque es hacértelo de manera rápida, inmediata, no más de 10 minutos para hacerte el tanque, 5 minutos de cooldown y 3 minutos para destruirlo. Y eso va a garantizar que tengas la base más resistente. Y bueno, esta sería la última categoría, pero también se complementa a las demás. Como puedes ver, vienen los barriles, el azul y el amarillo, que no son tan importantes, pero los que sí puedes considerar timear son los barriles rojos de gasolina que salen en Crude Oil. Hay veces que las legiones se los hacen tan seguido que evitan que la gente tenga gasolina para hacer polvo blanco. Cada hora salen. Si tú vas a Crude te los haces y cada hora regresas y una y otra vez. Eso se hace mucho para evitar que los demás puedan tener también acceso a gasolina de manera rápida. Sí pueden tener gasolina, pero no en cantidad como tú lo puedes hacer. Las mascarillas también son muy importantes, ya que salen cada 20 minutos. Si tú te haces una mascarilla, puedes volver a regresar y nuevamente por más y por más y por más. Y por último, las cajas que salen en Bandit y en Harbor. Al inicio, estas cajas te pueden aportar buenas armas, ya sea que saques una mira, una SMG, pero también te llegan a dar inclusive en algunos casos la FAMAS o inclusive una SUSI. Y por lo regular, pues bueno, te dan muchas escopetas. Y si comprendes esto, amigo, yo creo que vas a tener mucha ventaja sobre los demás. Recuerda también tomar el tiempo de los lobos, ya que al inicio la mochila segura es crucial. Si sacas una SMG la puedes guardar ahí. Recuerda que los lobos tienen una hora de cooldown, así que anótalo. Aquí te pongo las imágenes para que le tomes una captura, amigo. Yo espero que te haya ayudado estos consejitos. Yo creo que si lo empiezas a aplicar, cada vez vas a dominar más los servidores. Si crees que esta información fue valiosa para ti, me puedes ayudar un montón regalándome un buen like y compartiendo el video para que más gente se entere. Así que bueno, amigos, como siempre les digo, un saludito y hasta luego. Chau, chau, nos vemos en el próximo oficio. Chau. Oye, por cierto, si alguna de las horas que aparecen ahí o tiempos han cambiado, ayúdame en los comentarios, hermanito. Un abrazo. Chau.